vamos cayendo en algunas depresiones, ¿no? Lógicas de países bien latinos, pero con mucho condimento de europeos, porque lógicamente así es como son nuestras raíces en muchos de los países. Fíjense el indicador de lo que es Chile y, y- y esto sí data de el último cuatrimestre, ¿no? Medido desde nuestra encuesta de confianza. Claramente van a ver que Chile ha tenido una caída drástica y tiene que ver con lo que hablábamos, ¿no? Los momentos de contingencia, ahora le sumamos la pandemia y es decir, nosotros como consumidores también estamos recalibrando cómo será nuestra finanza, cómo será eh, el mañana, si es que tendremos empleo o no, y lógicamente eso hace que racionalicemos el consumo. Prácticamente estamos bastante por debajo de lo que era Argentina y Venezuela, países que ya venían muy deprimidos en cuanto al conocimiento de lo que hoy tienen en su bolsillo y lo que mañana van a tener en su bolsillo. Eh, este es el movimiento de la curva, este es el movimiento de cada trimestre que se mide la encuesta y obviamente van a ver a partir de aquel Q4, ¿sí? El último trimestre del año, por eso hasta octubre, donde nosotros tenemos la medición y tenemos el entendimiento de un consumidor que ha sido muy absorbido por los acontecimientos, pero fíjense un poquito antes, esto es lo curioso, un poquito antes nosotros ya sabíamos, ya detectábamos que había canales de abastecimiento del consumo masivo que estaban perdiendo performance. Sin lugar a dudas no teníamos en cuenta de que mucha de esa pérdida venía por los canales tradicionales, el almacén, si quieren, para referirnos puntualmente, pero también teníamos un supermercadismo que estaba casi, si quieren la palabra, con anabólicos respecto a promociones. Entonces eso genera movimiento de volumen, pero si quieren el canal tradicional es el que marca un poco el termómetro de cómo está ese consumidor. Y acá las expectativas y las percepciones eran bastante ya bajas antes de aquella depresión de lo que fue el octubre. Bien, hasta acá vamos bien. Entonces, algunas de estas preguntas que les comentaba tienen que ver cómo ese consumidor se ve de acá a un tiempo de un año y hay otras preguntas también que recurren en de acá a 6 meses. Lógicamente habla de sus finanzas personales, lo repetía, la situación laboral, la preocupación de la situación laboral y eso lógicamente va a impactar en su intención de compra. En ese movimiento de ir conociendo las opiniones de estos consumidores, fíjense que prácticamente el 100% de las personas ya opina de que está en recesión, ¿no? Que el país está en recesión. Y esto es sin hablar, sin ningún tecnicismo, sino son lógicamente todas percepciones. Lo cual, lógicamente, eso tiene algún impacto en lo que va a ser de acá al próximo tiempo. Y muchos de ellos tienen también la expectativa de que no vamos a salir tan pronto de donde estamos. ¿Okay? Eh, para ir entendiendo y cómo ese consumo también se manifiesta en un ahorro, ¿no? Donde los bolsillos y la economía también se ralentiza, prácticamente lo que habla en el año 2020 y tiene que ver con la segunda parte del año, claramente no hay inversión alguna o ese bolsillo no va a estar para gastos de ropa, gastos de textiles, para salir a encuentros, para tener restaurantes, bares y demás, porque eran parte de cómo ocupábamos ese tiempo ocioso. Bueno, hoy ya esa billetera empieza a ser mucho más reducida y al igual que los entretenimientos en casa, bueno, también ahí muestra que más del 40% lo van a destinar a un ahorro y no a ese tipo de rubro, ¿de acuerdo?
Ahora bien, cuando hablamos de la canasta de consumo masivo, acá sí posicionado ya en el consumo masivo y entender cómo es la medición de Nielsen, fíjense cómo la evolución de los trimestres también nos marcaba que teníamos, si bien un comportamiento bastante parecido en los últimos tiempos, bueno, claramente se ve el momento de la caída de octubre, ¿sí? Esto es en volúmenes, y cuando hablamos de la canasta Nielsen también entiendan de que estamos midiendo acá sí todos los canales, ¿verdad? El supermercado, el almacén, la farmacia, la perfumería, el autoservicio, etcétera. Lo cual se modifica, si quieren, ese consumo para esos periodos de octubre, noviembre, diciembre. Después hay un repunte en lo que tiene que ver con los primeros meses de verano y aquella parecida superación de los momentos vividos. Y bueno, no, nos toca realmente ahora transitar por el camino en el cual transitó o está transitando el mundo. En momentos de pandemia, obviamente ese volumen del consumo masivo se ve afectado en una caída histórica, ¿sí? De un 11% a lo que llevamos hoy. Cuando tenemos ahí la apertura de cuáles son las categorías, porque esto es lo que todos queremos conocer, ¿no? Cuando uno da una presentación, bueno, decime, aterrizame bien el mensaje y decime cuáles son esas categorías que sufren impacto o por dónde estará la salida. Bueno, al momento y a cómo viene el consumo, lógicamente las categorías más afectadas tienen que ver con aquellas que no son básicas, aquellas por las cuales eh, puedo racionalizar ese consumo, ¿no? Entonces van a ver que los crecimientos tienen que ver con justamente las básicas, las harinas, los cereales, los aceites, el azúcar, la sal, etcétera, y otras que no son tan prioritarias al momento de consumo, como por ejemplo las bebidas no alcohólicas. Bueno, esas van a, obviamente en mi canasto, van a tener una racionalización y van a tener un stop al menos, porque obviamente tengo que, como decía al principio, recalcular esa billetera en momentos de vacas flacas, ¿de acuerdo? Y fíjense también las caídas de bebidas alcohólicas. Y acá tal vez dirán, pero si en casa, ¿no? Estamos tomando un poco más de lo habitual, porque estamos adentro de casa. Y bueno, realmente es porque en momentos, ni bien apareció COVID, bueno, muchos de todos los que componemos este mundo del consumo masivo, es como la promoción también sufrió un stop y quedaron genuinamente los precios relativos, ¿de acuerdo? Los precios regulares. Entonces, vamos resumiendo y empezamos a entender ahora un zoom en lo que tiene que ver con el canal moderno, el entendimiento ahora sí del supermercado, que es gran parte, más del 65% del peso del canal es lo que representa, y lógicamente porque nosotros como consumidores chilenos también estamos muy conectados a este canal y lo tenemos como prioridad, como prioritario en la compra. Entonces, cuando ven la evolución también volumétrica, ¿no? De cómo fueron los periodos, las semanas, fíjense, semanas y semanas, donde hubo semanas de mucho abastecimiento, cuando empezamos a tener ya los primeros casos de COVID acá localmente en Chile. Si bien ya nos veníamos preparando, fíjense, al final de febrero, que no solo estaba llegando Ricky Martin acá a Chile, sino que ya algunos nos estábamos preparando a lo que venía. ¿Por qué? Porque ya esto había ocurrido en países asiáticos, ¿no? Como Corea, China, ya teníamos esas primeras visitas y acá teníamos algo más aterrizado que lo que comentaba al inicio. Nos empezamos a poner mucho más realistas cuando entendimos que países como España, países como Italia, países como Francia, realmente habían sido muy afectados y eso se venía hacia Latinoamérica. Pero para avanzar en la presentación, y miren, fíjense cómo es la última milla, si quieren, cómo es las últimas semanas de junio que tenemos medidos. Bueno, obviamente volúmenes mucho más caídos de lo que fueron en el 2019,
Pero nos aparece la luz de la esperanza, que tiene que ver con el canal e-commerce y, lógicamente, si bien no va a sustituir los volúmenes que venía trayendo la tienda física, pues ha sido realmente una salida y una inteligencia aplicada por parte de muchos retailers y han trabajado muy bien la logística y han trabajado sin cesar en que te llegue el producto en pocas horas, en un día, en 2 días. Realmente se avanzó muchísimo. Ha sido un ejemplo también Chile de cómo se ha trabajado para que ninguno de nosotros como consumidores sienta faltantes o sienta, si quieren, quiebres en los stocks o cuando participamos o podíamos entrar a una tienda física, teníamos bien estoqueado ese punto de venta. Así que realmente ha sido eh, de mucho refuerzo para todos nosotros como consumidores chilenos. Y categorías que lógicamente iban a ser muy golpeadas, ¿no? Principalmente las categorías de perecederos fueron las que tal vez sufrieron mucho más impactos al momento de pandemia, siempre hablando del supermercado offline, ¿verdad? Entonces, aquel aquel pan de granel que lógicamente estamos acostumbrados a tener en nuestra mesa, bueno, hemos cambiado el hábito y acá es como también empezamos a recalcular qué categorías vamos a priorizar y cuáles no. Lógicamente, como crecieron mucho las harinas, casi al doble, igual que las levaduras, es porque aprendiste a hacértelo en tu casa y ya no vas a ir al punto de venta o comprarlo por otra vía de e-commerce, el PAM al menos. Cervezas, gaseosas, un poco lo que ya contaba en la anterior diapositiva. Y el resto de canales, que fue lo que ocurrió, fíjense todo lo que es el mundo de conveniencia, de C-Stores también, muy sufrido, ¿no? Con volúmenes muy por debajo de lo que fue el año pasado. Pero lo bueno es que estos canales también empiezan a reformarse, empiezan a tener una temperatura de lo que el consumidor quiere, entonces también estos locales de conveniencia se están cambiando su layout, están transformándose a tener categorías de consumo masivo que antes no tenían mucho de impulsivo, para dar cuenta de que el consumidor no va a estar trasladándose, sino que va a querer abastecerse rápidamente en el punto de venta más cercano. Y las tiendas de conveniencia las tenemos muy cerquitas dentro de Santiago y algunas ciudades del país, lo cual empiezan a ser ellos también una alternativa y de valor. Y el caso de farmacias, aquí también ellos estuvieron muy afectados porque muchas de las categorías